Bueno, bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy, nuestro cuarto episodio. Hoy tenemos una invitada muy especial, se llama Eli. Eli nos va a contar su historia. Es desplazada de la violencia en Colombia. ¿Cómo fue vivir este tema tan violento en la época más difícil para este país? Entonces, no, bienvenida Eli hoy a nuestro podcast. Muchas gracias, Adriana. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, entonces, digamos que cuéntenos hace cuánto usted fue desplazada, cómo fue su vida, cómo fue su juventud, digamos, primero, ¿de dónde es usted? Yo soy de Florencia, Caquetá, nacida y criada pues allá en Florencia. Y en la época de 1900 más o menos 90, que fue la época de la violencia en ese tiempo, hubo mucha violencia allá. Pasaron muchísimas cosas en ese tiempo, muchas masacres, mm, muchas bombas, carrobombas y de todo eso. Eso hizo que nosotros también nos tuviéramos que desplazar con el tiempo. Okay. Eli, ¿y cómo fue esa época? O sea, ¿tú cuántos años tenías? ¿Cómo creciste en Caquetá? O sea, ¿cómo crecen las personas en esa zona de conflicto? ¿Cómo hacen su vida? ¿Cómo se desarrolla la vida en una ciudad tan violenta? Sí, ¿cómo sale uno adelante con tanto conflicto, con tanta guerra, con tanta Pues masacre? como uno pues vivió el día a día de toda esa guerra ya, cuando pasaban o sea, cuando éramos niños, Ujú. pues la mamá siempre no lo dejaba salir a uno hasta tarde, hasta las 7 de la noche mi mamá siempre nos dejaba salir. O sea, no nos dejaban jugar por ahí porque sabía que siempre en la noche era que presentaban pues los carrobombas o las masacres, secuestros, todo eso. En ese tiempo, yo tendría por ahí unos 15 años que empezamos a vivir la guerra ya cuando empezaron las bombas. Yo recuerdo mucho que nosotros vivíamos en una avenida principal Ujú. y siempre a cierto tipo de hora pasaban los carros a los policías y los soldados a hacer cambio de turno de los Ujú. retenes. Ujú. Cuando ellos hacían ese cambio de turno, era tipo 6 de la tarde, 7 de la noche, más o menos. Entonces uno ya sabía que uno tenía que esconderse, los niños y todo, meterse en a su casa, porque de pronto en ese momento había de pronto Carrobomba, pasaba sí. algo, sí, carrobombas o algo. Yo recuerdo mucho que yo tenía 15 años cuando yo estaba recién operada de una pierna y me habían acabado de llevar de la clínica a la casa y a mí me acostaron al pie de la cama al pie de la ventana. Ujú. Cuando, bueno, estaba enyesado el pie. Cuando nos acostamos como a las 9 de la noche, ¡pum! Estalló algo y los vidrios de la casa mía donde nosotros vivíamos me cayeron encima a mí del carro que estalló en ese tiempo en esa avenida. Recuerdo mucho que, uy, yo del susto me paré. Y aprendí a caminar con la mano, con la pata mala, ¿ok? Uy, sí, y yo no podía mover el pie, nada. Y del susto me paré, porque eso fue horrible, los vidrios cayeron encima de mi cama y todo eso, y cuando se va la luz, inmediatamente cuando pasan esas cosas se va la luz. Se va la luz y entonces todo el mundo queda a oscuras. Y Pero debe ser muy angustiante justo a esa hora de la noche y quedarse sin luz y no saber en realidad qué es lo que está pasando, terrible. cuántas personas están alrededor heridas. Sí, y ya uno cuando ya pasa el tiempo, los minutos, entonces ya uno escucha ya los bomberos, la ambulancia, entonces dice, uy, no, Dios mío, ¿qué pasó? Pero uno no puede salir pues a ver ni nada de eso porque pues más peligroso porque puede haber un Va a haber una contacto, segunda explosión, sí, sí. claro. Y casi siempre en ese tiempo perseguían mucho a la policía, al ejército. Entonces uno cuando estaba al pie de la policía o el ejército, si usted iba atrás en un carro o a pie de un policía o del carro del ejército, abras. Tenía uno que abrirse el camino porque uno sabía que a cualquier momento iba a estallar pues la bomba o iba a haber algo feo. Yo recuerdo una vez que eh, eso era como tipo 6 de las 7 de la noche. Yo llegué con mi esposo, donde yo ya tenía esposo en ese tiempo. Vivíamos por toda la avenida también, nosotros nos fuimos a vivir en ese tiempo.
Él iba y me recogía donde yo estudiaba. Ujú. Yo estudiaba y entonces él fue y me recogió y siempre salíamos a comer algo a la calle. Ese día él le dio por no salir. Él dijo, no, no salgamos que me voy a poner a arreglar la moto, porque él siempre le ha gustado molestar y arreglar la moto, pues desbaratarla y volverla a armar. Entonces, cuando él dice, no, 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 no salgamos, que porque voy a arreglar esta moto, listo. Entonces yo le dije, ay, no, yo quiero salir a comer, a algo. Y dice que no, 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 yo ya desbaraté esta moto. Cuando él dice eso, ¡pum! Estalló la bomba. Una bomba más cerca, más por ahí por los lados de la casa. Estalló horrible, mató muchísima gente. Eso, cuando nosotros nos fuimos a, que la gente iba a ver, porque yo no soy capaz de ir a ver pues esas cosas, me da mucho miedo. Entonces la gente fue a ver y eran pedazos de personas en el piso, en los árboles, ropa de niños, porque eso es una hora donde los niños salían del colegio, salían de estudiar, muchas mamás iban por sus hijos al colegio y se estalló. Entonces cuando estalló eso, pum, elevó mucho, o sea, mató mucha gente en ese tiempo esa bomba, porque iba subiendo un carro de policía. Entonces cuando estalló eso, gracias a Dios nosotros no nos dio por no salir Sí, ese día. pero Eli, mira lo difícil y todo eso que tú nos cuentas. Me deja muy impactada esa parte de que tú dices que ya le da miedo a la policía. O sea, yo me imagino que uno veía a un policía y pues lo que menos quería tener cerca era alguien de las fuerzas militares, ¿cierto? Porque pues obviamente uno temía por su vida porque ellos eran el blanco directo de estas guerrillas. Sí, así es, uno no, uno veía o un policía se iba a vivir al pie de la casa de uno y mejor dicho, le tocaba decirle no, que se fuera de ahí porque que era maluco, porque de pronto por hacerle algo a ellos le hacían a los niños, a la gente que vivía por ahí cerca. Entonces por eso los policías uno le huía. Claro, me imagino también que ellos se sentían discriminados porque pues obviamente ellos están prestando un servicio a la comunidad y pues también pienso yo que ellos entendían pues como esa situación, ¿cierto? Y es difícil porque cuando estas guerrillas se hacen pues como esos atentados tan violentos no les importa la hora ni nada, van por un objetivo y no les importa si es una hora donde están pasando muchos niños o donde están pasando muchos civiles, no les interesa, simplemente van por lo que van y acaban con lo que sea. Sí, así es. Ellos, pues, de más de uno decía, no, pero es que ya nadie quería hablar con ellos ni nada, todo el mundo era alejado. Pero eso es difícil, difícil tanto para ellos como para uno, porque pues lógico que ellos se iban a sentir así discriminados por toda la gente, por el miedo, pero así uno quisiera, por ejemplo, entablar, uno cuando vivía, tenía un familiar de pronto policía o algo, uno le decía, no, a mi casa no vaya, que nadie sepa que usted sea porque es policía, porque pues, Ni visitarlo, sí, no, claro. Y las familias de los policías, ¿cómo hacían? ¿Dónde vivían? Porque si nadie quería vivir al lado de ellos, no, había pues, casas fiscales o algo sí, así. allá existen casas fiscales y todo eso, y pues en ese tiempo, pues no sé, pues en ese tiempo nosotros no teníamos a nadie que fuera policía ni nada por el estilo, sino que en ese tiempo ellos vivían dentro del batallón o dentro donde son las casas fiscales de la policía o los del batallón y no los dejaban salir y las familias eran custodiadas pues, en el mismo batallón donde ellos estaban. Sí, claro. Me imagino que fueron unas épocas bastante complejas y complicadas. Entonces, cuando tú te casaste, Eli, ¿tus hijos alcanzaron a nacer en Caquetá o antes de que nacieran tú tomaste la decisión de decir, no, yo tengo que salir de acá porque no estoy segura, porque no me siento cómoda, porque siento que en cualquier momento pues voy a ser víctima de uno de estos atentados porque son de todos los días, en cada momento, cada segundo pues uno escuchando bombas y todo el tema? Sí, claro, es terrible. No, yo en ese tiempo estaba recién casada con mi esposo, pues, y no tenía hijos. En ese tiempo uno no mide, uno sí, uno con hijos le da mucho miedo a muchas cosas, pero uno cuando no tiene hijos, pues uno es arriesgado, uno como que no le da miedo a muchas cosas. En ese tiempo, nosotros hacíamos o sea, no nos importaba irnos, que sabiendo que en tal parte que va a haber que de pronto una bomba o algo
a uno no le importaba eso. Uno ya con los hijos, sí, sí Se ya cuenta piensa, más. sí, claro. No, y mis hijos no nacieron allá. Yo ya después nosotros nos vinimos y para acá, para Armenia, y acá nacieron nuestros hijos. Eli, y por ejemplo, el tema de, digamos, como de económico que se mueve en esa región, como, o sea, todo se desenvuelve como a los que le colaboran a estas guerrillas, o cómo funciona, cómo es la metodología allá, o sea, uno tiene que prestarles algún servicio, si ellos lo requieren, o llegan invasivamente a las casas, o no te tocó ir como esa parte tan fuerte desde Florencia. No, la verdad, pues en ese tiempo mi familia, mi papá trabajaba en una empresa y mi esposo vendía, hacía unas cosas de cemento, o sea, nada que ver con, sí, con ellos, Ujú, pero de todas maneras uno no sabía, uno no le podía hablar a todo el mundo, ¿sí me entiende? ujú, Ni charlar porque usted no sabe, no sabía quién es quién. Y si a ujú, usted la veían charlando con una persona que era del equipo contrario, o sea, por ejemplo, si era de la guerrilla y se daban cuenta los paramilitares, entonces en ese tiempo, pues, o sea, a uno le daba miedo hablar con la gente. Eran como tres bandos, Sí, paramilitares, guerrilleros y sí. ejército. Entonces uno trataba de no hablarle a la gente, pues, que uno no conocía, simplemente a la gente, familia o sí, los que uno sabía quién era ujú. quién, porque uno le daba miedo que pronto por estar usted charlando con una persona normal, sin nada que ver, por darle a esa persona le dieran a uno. Entonces, no, la gente trabajaba normal en la empresa o pues como yo fui criada en el propio Florencia, o sea, en el propio pueblo, Ujú. no fui criada pues en el Las Una zonas zona rurales. rural. rurales, no, fue en el propio Florencia, entonces ahí no se veía tanta, Tan fuerte como ese sí, tema. no, cambio en los pueblos, sí. Si usted iba a un pueblo, usted tenía que pedir permiso para entrar, sí, o sea, a los pueblos o a las zonas, Pero entonces, no, estando allá, usted nunca salía de los pueblos, usted nunca salían de no. Florencia, No, solo nosotros no, enclaustrados. sí, siempre fue en Florencia, estudiamos, todo fue en Florencia, pero por ejemplo, si uno quería ir a visitar de pronto un familiar que vivía en un pueblo, tendría uno que decirle al familiar, que avisara que uno va, esto y esto. ¿Sí me entiende? O sea, los retenes eran guerrilleros. Sí, prácticamente en los pueblos sí, uno no podía entrar en esa época. En esa época uno sí iba, tenía que venir cuando llegaba ya le decían a uno que era un informante o algo, entonces uno pretendía, uno no iba por allá a ninguna parte así, a ningún pueblo, pues para que no lo confundieran a uno. Como por no arriesgarse. Sí, claro. Eli, ¿y qué más? O sea, ¿qué anécdotas tienes tú chistosas o especiales, digámoslo así, de esa época en la que tuviste allá? Porque pues obviamente dejaste tus amigos, dejaste tus amigas, tus compañeras del colegio, y bueno, y cuando te casas y empiezas pues como a ver con tu esposo, o sea, ¿qué más anécdotas así como especiales quisieras contarnos? Pues yo recuerdo mucho que en ese tiempo, una vez a mi esposo le dijeron, ve, en tal parte hay una huaca, Ujú, que si queríamos pues ir y traerla y para repartirla, entonces pues uno en ese tiempo es muy arriesgado. sí. Entonces él me dijo, es que ve, mañana vamos a ir a tal pueblo que me contaron esto de una huaca. Vamos, que ahí hay mucho dinero. Más que todo el dinero, no, muchas joyas, oro. Sí, Entonces vamos por ella, pero entonces nosotros no sabíamos bien el tema, cómo era. ajá, Nos fuimos inocentes, prácticamente, sí. por la ambición e inocentes. Y ahí sí ya no nos dio miedo el retén, nada, Nada, nada. salimos como, Nos fuimos, madrugamos ese día. Él, no, él me dijo por la noche, yo le dije, no, yo lo acompaño. Y me dijo, ¿usted me acompaña? Y le dije, claro, vamos. Que él iba a ir solo. Él iba a ir solo. Yo le dije, no, vamos. Entonces dijo, sí, más vale vamos los dos, porque pues ven a mi forastero, pues solo, más sospecha. Nos fuimos ese día no dormimos, pensando cómo íbamos. Bueno, San Juan. Decía él, es que no nos compramos una casa, hacemos esto, bueno, miles de cosas, mejor dicho. Entonces él cuando me decía, nos fuimos ese día a las 2 de la mañana, nos fuimos en moto para ese pueblo. Entonces el señor que nos dijo que fuéramos por la Huaca, le dijo solo a él, pero le dijo, no le va a contar a nadie.
Sí. Entonces, cuando nosotros llegamos a un punto donde el chico que nos iba a decir a dónde estaba la huaca, me vio, nosotros llegamos y nos vio que llegamos, con que él llegó conmigo, él de una vez le dijo, no, espere un momento, yo le dije que usted solo. Entonces él le dijo, no, pues que ella es mi esposa y vamos a ir los dos. Entonces el muchacho le dio las indicaciones a él. Ajá, Se lo llevó bien, él estaba como en una finca ajá. y se lo llevó bien por allá lejos. Yo me quedé sentada por allá en el borde de carretera esperándolo, que le diera las indicaciones en dónde estaba la huaca. El muchacho no sé qué le dijo a él, le dijo, ve, por tal parte, en tal pueblo, haga esto, esto y esto. Pero yo no sabía nada, yo me fui a ciega. Él sí sabía, nos fuimos los dos. Por allá en un pueblo dejamos la motico y nos fuimos en un bus. ¿Cómo se llamaba el pueblo? El pueblo se llamaba Montañita, me parece, Santuario o Pero Montañita. era Caquetá. Sí, eso es un pueblo de Florencia, del Caquetá. Entonces, cuando llegamos nosotros, ¿cómo era la inocencia de nosotros? O pues la mía, ¿no? Pues imagínate, yo apenas con 18 años, la inocencia mía, que yo ese día me fui en chanclas, una blusita de manga sisa, Ay, blanca y un jean, pero en chanclas. ¿Cómo sería la inocencia mía? Que no, yo pensé para que eso meterse es, por allá por todo el Es que monte. ese es otro tema. Allá la sí, gente anda como, porque el calor es muy hay bravo mucho allá, calor, entonces o sea, uno anda hay así demasiado en calor. chores, bueno, entonces cuando llegamos a un pueblo y dejamos la moto ahí y dijimos, no, nos vamos en bus. Y de ahí cogimos un bus y nos fuimos para el otro pueblo donde teníamos que ir por la Huaca. Cuando nosotros llegamos a ese pueblo, pues normal, nosotros llegamos, ojo, todo el mundo lo mira a uno porque pues por Es ahí forastero. Sí. y pues usted sabe que allá diciendo pues son, ¿de dónde son? Teníamos que pasar un río ¿cómo se llama eso? En un Barco. barco. En un barco no, en una canoa. Una chalupa. En una canoa. Había que pasar el río en esa canoa para pasar donde estaba la huaca. Entonces, cuando nosotros llegamos allá, Eso era no, puro monte. sí, es un pueblito, Es que Caquetá es la entrada del Amazonas. sí. Y entonces pasamos el río, pagamos y pasamos en una canoa el río. Y yo le decía a él, dígame por dónde es, no, que es donde hay tres ceibas. Ceibas son unos árboles grandes, Ujú. los árboles más grandes que ven de lejos. A él le habían dicho que donde habían esos tres árboles, que de lejos se miraban esas ceibas, por ahí nos metiéramos. Él cogió y nos metimos derecho, llegamos allá y nos metimos así derecho, derecho por el camino, subimos hasta arriba, cuando ya vimos los tres árboles. Entonces él me decía, por aquí es. Entonces yo le dije, no, pues metámonos, vean, nosotros íbamos soñando tantas cosas en ese momento. No, con esto hacemos miles de cosas. Bueno, entonces nos metimos. Imagínate, yo en chanclas. No, no, Nos no, no. metimos por Y llena de picaduras, me imagino, porque y el calor y le contara cómo salí. Cuando, bueno, nos metimos los dos, le cuento que uno es tan arriesgado. Nos metimos por ese camino, por esa selva y nos fuimos metiendo, nos fuimos metiendo. Cuando llegamos a los árboles, nos ujú, dijeron. Entonces, y habían puras trincheras, o sea, unos huecos que hacen cuando está la cuando están en guerra, sí, combate. están en Los combate. huecos que hace la guerrilla para combatir y la del mismo ejército también. Sí, claro, demasiados huecos. Y habían el muchacho nos dijo, es que donde está, le dijo a él, donde está el árbol, en toda la mitad del árbol hay un hueco. Nosotros hicimos un hueco y ahí clavamos pues todo lo Guardaron la que, huaca, sí. la huaca. Supuestamente ellos habían tenido un combate y el muchacho que nos dijo fue el único que quedó vivo, ¿cierto? En el Ujú. momento. Entonces, cuando él quedó vivo, él dijo, no, pues esa huaca no sé, sino yo el que de esa huaca tiene que estar ahí. Y él como que no podía volver al pueblo No, él no pudieron volver. por lo mismo, porque como que por el Horrible. combate que habían tenido, igual Sí, así. ellos no pudieron volver, entonces tenían que mandar a alguien que no los conociera. Bueno, cuando entramos allá, y él nos dice el muchacho, es que no, que haya el oro, que no haya plata, porque él dice que eran tuladas. Entonces yo le decía a él, no, nos encontramos eso y mejor dicho, ¿qué no hacemos nosotros? Entonces, y andando y metiéndonos por todo el camino, por todo el bosque, y eran puras trincheras, y yo le decía a él, nosotros tan de buena, esto no hay nadie por acá, y en ese tiempo que pues
estaba la guerra y nosotros meternos por allá. Qué miedo, una Ah, mina que era patas o algo así, no, o sea, no pensaron en No. nada. eso era un campo minado, pues además que era un campo minado y una zona de guerra. Bueno, nosotros nos metíamos, caminamos, bueno, fuimos a las 2 de la mañana y todo lo que estuvimos allá, anduvimos, anduvimos toda la selva. Es tan horrible uno perderse en la selva. Le cuento que ¿cómo es que se llama lo de la selva? Personas. No, el que custodia la el monte, o sea, el bosque. Eso es como una energía, pues, como rara. O sea, uno empieza a caminar y a caminar y caminábamos y dábamos la vuelta y dábamos la vuelta. Al mismo árbol llegamos. O sea, ustedes se perdieron. Nos perdimos. Perdidos, y eso habían muchos guaduas con unos chuzos inmensos. Y esos chuzos nos chuzaban y yo en chanclas, esos chuzos de me metieran, unas chanclas de goma, de plataforma, pero de goma. Y entonces yo le decía a él, uy, no, ¿usted por qué no me dijo que esto era así? Y es que no, pues que yo no sabía, pues No sabía ni para dónde iba. sí, nos aventamos así sin saber nada. Entonces le decían yo, no, y ande, y nada, y buscábamos en esos huecos porque pues supuestamente estaba en un hueco y no había nada. Nosotros no hay nada. Y puros huecos, y nosotros antes no nos encontró la guerrilla o el ejército, no sé, que nos hubiera aparecido y nos hubiera matado. ¿Ustedes qué hacen acá? ¿Nos matan? No apareció. Nadie. Cuando va siendo tipo, yo le digo a él, se está anocheciendo y no encontramos nada, tipo 4 de la tarde, más o menos. Ujú. Y yo le digo a él, no, qué guaca ni qué hijo de madre, no. Hasta aquí guacas, no, Dios mío, yo ya no quiero guacas porque perdidos. Y dijimos, no, ya aquí nos morimos. Y con hambre, sed, ustedes habían llevado algo. Yo le digo que nos fuimos así como sin, Como, sí, ustedes pensaron, llegamos, sacamos y nos devolvemos. esa fue la mentalidad, eso es fácil. Nosotros dijimos, no, eso es fácil. Llegamos allá y camine, y escuchábamos el ruido como de una, ¿cómo se llama? Una chalupa, eso es como Los barcos, de las motores de las lanchas. una lancha con motor, escuchábamos por todo el bordo. Y yo, ay, Dios mío, llegaron por nosotros, era que se dieron cuenta de nosotros estamos acá. ¿Cómo le parece que no? Y escuchamos, y no, estamos cerca, tipo 5 de la tarde, oscureciéndose. Yo le dije, ay, no, nos perdimos. Yo en ese tiempo yo le pedí tanto perdón a Dios, yo decía, Dios mío, perdóname por ser ambicioso. La ambición lo lleva a uno a hacer cometer errores Que pueden salir supremamente caros, les caros, pudo pues costar la vida. sí, gracias a Dios a nosotros pues no nos pasó nada. Bueno, entonces cuando ya vimos que estaba llegando la noche, entonces empezamos, yo le dije a él, no, Dios mío, de aquí, si no hacemos algo, no vamos a salir de aquí. Nos pusimos a llorar, nosotros nos pusimos a llorar, porque siempre caminábamos y llegamos al mismo sitio. Yo le dije, no, yo ya no quiero, yo ya decía, Dios mío, perdóname por ser ambiciosa, yo ya no quiero plata, yo ya no quiero nada de eso, perdóname, Señor. Y yo le decía a la selva, Señora Selva, perdóname por venir acá A invadir. sí, a invadirle su espacio, y perdóname, pero sáquenos de aquí. Y nos pusimos a rezar, y orábamos, y nos pusimos, yo me puse a llorar y él también se puso a llorar y nos abrazamos. Vea, téngalo por seguro, nosotros oramos, nos pusimos a llorar y le pedimos perdón a la selva y a Dios por ser ambiciosos, y se nos abrió el camino. Tan raro, o sea, eso es un misterio. Nosotros apenas oramos y nos pusimos a llorar, nos abrazamos y dijimos, no, aquí ya fue, aquí nos quedamos. Entonces dijimos, no, Dios mío, perdóname, pero sácanos de aquí, sácanos. Y se abrió, mire que eso es como si se hubiera aclarado el día, o sea, el camino, y empezamos a caminar y empezamos a escuchar el sonido de las De la chalupa, de la, de los de la- barcos, sí, no, eso eran como unos, ¿cómo se llama eso? Unas motos, guadañas, Sí, motores. el motor de motores esa, De las lanchas. de de la las lancha, lanchas, sí. sí. Y yo dije, no, por aquí es, oiga, se escucha el río, no estamos tan lejos. Y empezamos vea, ¿cómo era que uno
Nosotros empezamos a hacer marcas cuando entramos, que para no Sí. perdernos. Y cuando ya rezamos y empezamos a salir, las marcas las empezamos a ver. Así el misterio tan grande de la selva. Y empezamos a salir cuando ya, y salimos solo por rezar. Estábamos cerquita o sea, ahí en la salida. Y eso es muy Nos abrió, especial. La selva yo pienso que tiene muchos secretos, lo mismo que los niños que se cayeron en esa avioneta. vea. Que lo salvó como esos El típicos, ejército, ¿no? Ellos tuvieron que orar mucho para encontrar esos niños y pedirle, y ellos iban con unos Sí, chamanes, o sea, que le pedían a la selva que los que le pedían a la sí, selva que los No, y lo encontraran. más impresionante es que estamos hablando que la selva de Florencia, Caquetá, es es el Amazonía, Amazonas. la O sea, Amazonía. desde la Caquetá hacia el sur del país empieza el Amazonas. Por eso el Caquetá le dicen la puerta de oro De del Colombia, Amazonas, de sí. Colombia, la puerta de oro de Colombia, porque es la entrada al Amazonas. Sí, hay mucho Entonces, árbol, de ahí mucho para allá, río, y, todo. y en la ciudad usted ve los miquitos, Mm, usted en la ciudad ve micos, de todo, usted ve animales que usted no vería, ve en lo normal. Ah, no, acá no se ve. Acá se ven son las zarigüeyas. Sí, nomás. ¿Y cómo le parece que, bueno, entonces salimos? Cuando nosotros salimos a la avenida, pues a la calle, a la carretera, no, sino como al camino, Ujú. para empezar, para volver a devolvernos. Ya, cuando nosotros salimos y nos miramos, todo es cuerpo rayado, rayado, porque allá habían unos chuzos así de grandes y nos chuzaban, chuzados esos pies. Olíamos horrible. Era como, mejor dicho, horrible. Estábamos llenos de sucios, chuzados, cortados. Salimos y nos pasamos el río otra vez y todo el mundo nos miraba. Yo le decía a Fabio, ay, todo el mundo nos mira, nosotros debemos oler horrible, porque ya eran como tipo 6 de la tarde. Y yo me había llevado una blusita blanca, imagínate. Ujú, llegó gris. Y nos subimos al bus. Cuando ya nos vinimos a ver, nos íbamos a venir en el bus, ese bus nos paró y nosotros nos subimos. Todo mundo nos miraba en el bus, porque nosotros parecíamos, dirían, no, pero Eran estos son guerrilleros. guerrilleros o secuestrados que se escaparon, porque chuzados, sucios, oliendo horrible, horrible, horrible. Y cuando nos subimos al bus y ya nos bajamos y todo, cogimos la moto y nos vinimos. Y llegamos donde el señor que nos dijo dónde estaba Que lo estaba la- esperando. cuando llegamos el señor dijo, ¿qué pasó? Sí, es que no, nosotros nos perdimos en la selva y no fuimos capaces. Nos tocó venirnos. ¿En serio? Yo, sí. Entonces le pregunto yo al muchacho, le digo, ve, ¿cómo eran las indicaciones? Entonces, o sea, mi esposo entendió las indicaciones mal. No era por donde él dijo. Y yo le decía, era por toda la ribera al río. Sí, por todo el bordo al O río. sea, no había pierde. No, y nosotros nos metimos por otro lado. Se metieron a la selva. Y no entendió. Entonces yo le dije, no, pues como usted no me quiso explicar a mí, pensó que de pronto yo, ¿qué? Entonces él dijo, es que no. De todas maneras, ¿cuándo van a volver? Yo Dice, no, gracias, no no, vuelve nadie. yo por allá no vuelvo nunca más en mi vida, ni por toda la plata del mundo. Yo no vuelvo por Y allá. además ahí sí se perdían de verdad y no volvían. No, qué miedo. Yo por allá, y no, ni porque me den todo el oro del mundo por allá volver. Por eso digo yo que muchas veces la ambición, mire, a nosotros no hubieran podido haber matado por allá una mina quiebrapatas, porque habían muchos huecos, muchas cosas feas de ese tiempo. Imagine todos los muertos que hubieron allá, porque eso hubo ahí un combate. Ujú. Imagine, y no nos asustaron ni nada, pero sí la selva nos embolató. Sí, impresionante, Eli, todos esos temas que se viven en esas zonas que, pues, o sea, yo pienso que vivir como entre tanta violencia y tanta cosa lo vuelven un poquito como más duro de corazón para Sí, las cosas y lo vuelve a uno Más inhumano. más, sí, un poco fuerte. Porque sí son temas muy difíciles como que tienen que vivir y yo veo, por ejemplo, que las personas de esas zonas del país son gente muy fuerte, muy tosca, muy dura, no son sí, como así como tan blandengues, sino como más bien se han fortalecido de alma, cuerpo y espíritu porque pues han vivido cosas sí, complejas. claro. Y ya uno, es como cuando recién llegamos, no, nosotros nos daba pues miedo,
pues no confiábamos en nadie. O Ujú, sea, se vuelve uno como hermético con todo el mundo. Que ujú. no, todo el mundo uno dice, no, qué tal que sea esto, qué tal, sin conocer las Todo el mundo personas. con sangre guerrillero, diga. Sí, uno vive vivía, porque ya pues Ya con los años sí, ya ya eso superaste va esas cosas. superando uno la situación, pero no, sí, eso es difícil, por allá es difícil. Y cuando nosotros a veces vamos, siempre uno va con miedo, Ujú, porque pues aunque están mal las cosas más, o sea, no hay tanta violencia en este momento allá, pero de todas maneras, porque es que en ese tiempo habían tres, el ejército, paramilitares y la guerrilla, todos tres, era más violento todo. Ahora en este momento, pues como que todo está calmado. Pero pues ujú. ahora está es para los lados del Cauca, Popayán, Sí, todo sí, eso sí sí, está Que está difícil, alborotadísimo. sí. pero para esa zona está Un poco más más tranquilo. tranquilo, pero sin embargo uno, cuando va, uno casi no va mucho, pero cuando uno va, se le vienen todos esos recuerdos a uno, ¿se acuerda cuando tal cosa? ¿Se Mm. acuerda cuando pasábamos por aquí que no podíamos pasar por esto y esto? Que nos tocaba a las 7 de la noche encerrarnos y con ese calor tan berraco que hacía allá. No me imagino, Eli. No, Eli, de todas formas, muchas gracias. Qué bonita historia, qué bonito saber que a pesar de que viviste momentos tan difíciles, pues lograste salir de allí, que lograste preservar a tu familia, conservar a tus familiares, hacer vida en otra ciudad y que pues que Mm. esta ciudad te haya acogido y que tengas una buena vida hoy en día es un aporte muy valioso y muchas gracias por abrirnos tu corazón y contarnos esta historia tan especial. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y poder contar una parte de la historia mía. Tan bella, muchas gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Esto es Vértigo 4.0.